De regreso con más en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Vamos a continuación en esta ronda de comentarios a presentar la participación del ingeniero Ramón Alburquerque. Muy buenos días. Saludos amigos y buenos días a ese formidable elenco de excelentes comunicadores, al amigo y maestro don Álvaro Arbelo, a don Bienvenido y a toda la familia de la Z. Vamos a analizar la situación que se vuelve cada vez más peligrosa de la guerra en Ucrania. Desde hace varios comentarios hemos estado advirtiendo sobre el giro que va tomando estos acontecimientos. Aquí se están dando una serie de estrategias fundamentales que definen el futuro del mundo. Muchas son obvias, otras muy secretas. Lo primero que está ocurriendo antes de que la guerra escale a niveles más peligrosos, ya que lo está haciendo porque se extiende ahora a Bielorrusia, donde cerca de 80,000 tropas rusas y equipos de guerra, armamentos y de transporte se han trasladado a las fronteras en territorio bielorruso, previendo cualquier movimiento desde Ucrania. Pero la tensión que se vive en las fronteras con Polonia, Letonia, Estonia y Lituania, la situación en Hungría, todo hace que el sabotaje contra el Nord Stream 1, que era el gasoducto que transportaba 50 millones de metros cúbicos diarios desde Rusia hasta Alemania para ser distribuido en toda Europa. Toda esta situación es obvio, se está viendo, pero lo que no se está viendo es la desindustrialización que está ocurriendo en Europa. Resulta que esta situación que Estados Unidos, con su aliado OTAN, ha llevado a los países europeos a esta guerra frontal, aparentemente una guerra indirecta, porque no es una guerra directa, pero el suministro de armas, de misiles, de pertrechos y de una serie de dinero y una serie de cuestiones a Ucrania es sin duda una confrontación directa o frontal, aunque no sea, indirecta contra Rusia. El principal producto de exportación de Rusia son los energéticos. Ya lo hemos dicho muchas veces. El 60% de las exportaciones rusas son en energía, en gas natural, en petróleo y en carbón, dado que produce el 18% del gas natural del mundo, pero el 45-50% de lo que consumía Europa, el 6% del carbón mineral de todo el mundo y el 10% del petróleo. Y es un quinto productor de uranio para las plantas nucleares, para los reactores nucleares. Y algo muy importante es que Rusia produce el 18% de los fertilizantes para la producción agropecuaria del mundo, de manera que tal vez muy calculadamente el liderazgo ruso ha ido escogiendo las áreas en las cuales este país, aparte de sus excelentes condiciones naturales, ha ido estratégicamente posicionándose como un suplidor muy importante en áreas fundamentales para el éxito de las economías de los pueblos, aparte de ser un productor significativo de mucha importancia en la construcción, fabricación de armamentos tácticos militares y también en la
aviación militar. ¿Qué está ocurriendo? La desindustrialización de Europa es que al Europa estar sumergida en un proceso de energía cara, puesto que llevar la energía de otros lugares del mundo será posible, aunque a mediano plazo, en 2 y 3 años, puesto que Europa no tiene la cantidad de plantas de licuefacción y regasificación que requiere para poder importar el gas natural básicamente, pero además porque tampoco los países donde que van a exportar esto, tampoco esos países tienen el número de plantas. Muchos de ellos tienen el gas, pero no tienen el número de plantas para exportar hacia Europa la cantidad de gas natural líquido que necesita. Y esto lo hemos explicado, la diferencia entre el gas natural gaseoso y el gas natural líquido. El gas natural líquido necesita una planta que el gas natural gaseoso que sale de los pozos pase por esa planta para que 600 galones de gas natural gaseoso a temperatura en condiciones ambientales se metan en un solo galón de gas natural líquido, para que este gas tenga la densidad en calor energética suficiente para que valga la pena meterlos en barco a cruzar los océanos. Eso significa que el gas no se puede exportar como lo conocemos, que pasa por todos los gasoductos en el mundo. El gas exportable por barco y no se puede por avión, es el gas licuado, y esto significa que 600 galones de gas natural gaseoso ha sido comprimido, licuado, introducido en un solo galón de gas natural líquido. Así es que el gas natural viene aquí a República Dominicana, a Andrés Boca Chica, a la planta de licuefacción y regasificación que tiene la empresa AES. Y eso mismo se requiere para poder llevar a Europa el gas que va a necesitar en este otoño y en este invierno, para que sus habitantes puedan sobrevivirlos, pero además para que las industrias puedan marchar y para que pueda haber electricidad para todos los hogares. De esto se trata esta peligrosa situación. Pero ¿qué pasa? Que como ya habíamos dicho, ya la guerra está vinculada. Una cosa era que Bielorrusia dijera que apoyaba a Rusia, pero otra es que ya esté preparada militarmente para repeler agresiones o para actuar militarmente en una fuerza conjunta de Bielorrusia y Rusia. Todo esto puede provocar un error, puede provocar una desestabilización emocional en algún líder o varios líderes, y podrían llevar esto a que una decisión que esperamos que nunca sea repentina pueda entonces provocar esto. Pero ¿qué ha creado todo esto contra Europa? Que siendo Europa la aliada de Estados Unidos, ahora Estados Unidos es la que se va a engullir a Europa. Porque ¿para dónde van a salir todas las industrias, todas las empresas ubicadas en Europa, donde le están subiendo todos los impuestos, donde el gas y la energía le va a costar 2 y 3 veces más, cuando en Estados Unidos tienen energía barata, bajos impuestos y una posición de un continente donde nunca ha habido una guerra mundial?
porque en América nos hemos guerreado entre americanos, entre Perú y Bolivia, entre Bolivia, Argentina, entre Bolivia, Paraguay, entre Chile, Argentina, entre México y Estados Unidos, entre Haití y República Dominicana, entre Cuba y Guantánamo. Ha habido muchas guerras, lamentables todas, pero son guerras intestinas y locales en América, que ha participado en las dos guerras mundiales. Sin embargo, no se ha tirado un tiro nunca. Y por eso América sigue siendo, pero básicamente Estados Unidos y Canadá, los lugares más atractivos si Europa se vuelve un conflicto muy peligroso. Y ustedes saben que los empresarios quieren más su dinero que la patria. Entonces, es el mismo caso de los grupos oligárquicos aquí. ¿Qué les importa a ellos la suerte de los pobres y de República Dominicana? Nunca han tomado un acto patriótico, ni siquiera en la pandemia con tanto dinero hicieron donaciones que tuvieran vergüenza. Solo les interesa el dinero, más dinero y más dinero, y por eso es que no deben ser funcionarios de los gobiernos ni sus representantes, porque los grupos oligárquicos, esas grandes empresas, no tienen sentimiento, solo cogen los gobiernos, los trituran, les sacan lo último y luego lo dejan cuando se vuelven impopulares para montarse en la patana del próximo que viene al poder. Por eso es que los presidentes no se deben dejar engatusar de los grupos oligárquicos. Pero siguiendo con el caso de Ucrania, Europa ahora va a tener una doble situación: la incertidumbre de mantener su maquinaria productiva y de mantener sus poblaciones en condiciones de esperanza, mientras entonces son los abiertos suplidores de armamento y de toda suerte de material de guerra a Ucrania, contraponiéndose al país del que dependían en un 50% para su energía, y en un país frío, ahora que viene el otoño y el invierno. ¿No parece esto ser una de las proposiciones más absurdas, tontas, y donde Europa solo tiene mucho que perder? No miremos tanto cuánto pierde Rusia, porque si Rusia ha sido la que ha atacado o ha invadido a Ucrania, por la razón que fuere, aunque ella lo encuentre justificada, el problema es qué va a hacer Europa, qué van a hacer estos 30 países, cada día eran 27, cada día crecen más, en una guerra donde ellos son ya los que están siendo derrotados. Ucrania podrá ser derrotada mañana, ya Rusia le ha quitado el 18 al 20% de su territorio, aunque muchos andan diciendo que Volodymyr Zelensky está ganando la guerra, pero esto es la cosa más absurda. ¿Tiene Ucrania algún pedazo que le ha quitado a Rusia? Que él le ha quitado, los que le ha hecho 2 o 3 sabotajes. Entonces Rusia, por el sabotaje del puente sobre Crimea y por la tosudez de Zelensky, según Rusia, de insistir en que lo ingresen a la OTAN y a la Unión Europea, ahora ha aplicado un ataque devastador con armas de precisión sobre las unidades o los centros de generación de electricidad. Dice el mismo Zelensky que el 30% de sus plantas generadoras de electricidad ya han sido destruidas totalmente por esos bombardeos de precisión que está aplicando. Pero también le está destruyendo todos los centros militares de manejo de la guerra, del poder. Y el próximo paso tendrá que ser, ya si continúa la escalada y no hay una negociación rápido, entonces el uso de otros tipos de bombas hasta llegar al uso de artillería y de infantería. Todo esto hunde al mundo
en mayores incertidumbres. Un mundo que ha estado también atacado duramente por la inflación. Una inflación que llega a un 10%. Y eso ha sumido también a todos los gobiernos de Europa, pero casi a todos los gobiernos del mundo, en una confrontación frente a sus propias poblaciones. Porque ¿qué pueblo puede estar contento cuando la comida sube y sube? El propio Estados Unidos, una nación rica, y las naciones europeas mismas ricas, Francia rica, Suecia riquísima, Gran Bretaña está sumido en una crisis increíble, Italia, qué no decir, y la propia España, en una confrontación de los gobiernos con su propia población, la población exigiendo combustibles más baratos, impuestos más baratos, más bajos, y también comida más barata, y los gobiernos, imposible, le marchan a las empresas, megacorporaciones, pero el tema del mercado, el mercado en realidad es el jefe de todo, porque el mercado derrota a la política, el mercado derrota a los militares, porque lo cierto es que hay guerra si hay pertrecho, hay guerra si hay combustible, hay guerra si los soldados tienen dinero, de manera que el factor del dinero, el factor de la economía es un factor decisivo. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué están haciendo estos empresarios europeos que se están yendo de Europa? Entonces Europa está perdiendo la guerra doblemente. Pero si esta guerra se escala y llegamos a los absurdos que nunca quisiéramos ver, de que se usen los misiles para destruir ciudades europeas. Rusia dice que tiene misiles tan poderosos que son indetectables, que vuelan bajo, que vuelan a 6, 7 Mach. Eso quiere decir la velocidad del sonido, que es 330 metros por segundo, que pueden llegar en 25 o 30 minutos a ciudades de Estados Unidos. Pero Estados Unidos también tiene emplazamiento dentro de la misma OTAN, que pudiera entonces también actuar, que va a actuar. ¿Y dónde quedaríamos entonces esta iniciativa que ha tomado Estados Unidos para ver cómo pudiera perjudicarnos a nosotros de manera inmediata? Esta iniciativa que ha tomado Estados Unidos respecto de Haití, cuando tenga un conflicto mayor que se trate de hasta de guerra, posiblemente abandonen, porque ya eso no constituiría un objetivo de importancia para ellos y nos dejen el problema a nosotros solos, por lo que nuestro ejército, nuestro gobierno tiene que poner la mano más dura posible en esa frontera, apenas permitir el intercambio comercial, pero totalmente controlado, que no se cruce ni una mosca de aquel lado para este, porque fíjense lo que están haciendo estos motoristas, exigiendo que se les permita venir de este lado a trabajar. Y qué solicitud más noble, a trabajar. Pero el problema es que República Dominicana debe preservar lo poco que tiene, que no puede, por una medida de compasión, aunque fuere, y mire que nosotros somos compasivos, pero no puede abrir puertas ante la peligrosidad, porque allí se ha perdido totalmente, se ha perdido el control, y el control del orden, eso significa que puede ocurrir cualquier cosa, de manera que esa guerra, en caso de escalarse a los niveles nucleares, duraría poco, porque no son pocas las naciones que tienen armas nucleares, y algunas la han usado en ensayo, pero solo Estados Unidos utilizó una el 6 de agosto y otra el 9 de agosto en 1945 sobre Hiroshima y Nagasaki. Aquellas dos bombas que fulminaron en instante, en segundo, sobre 280,000 personas y que dejaron las consecuencias de las radiaciones mortíferas deformando seres humanos y la biodiversidad. Estamos pues ante una situación
en que hay que llamar, ojalá que nuestro presidente, aunque seamos una nación pequeña, tenga la oportunidad de dirigirse a las Naciones Unidas, porque el pueblo dominicano habla a través de su presidente, que le diga al mundo lo que siente el pueblo dominicano, que no tiene sentido esta guerra de Ucrania, que no tiene sentido esta devastación, que se miren las mismas naciones europeas el peligro en que están, que se están autodestruyendo su propia economía, porque sus principales empresas todas están empezando a salir, y las que no están calculando su reubicación. ¿Y dónde se van a reubicar? En Japón, se van a reubicar en China, se van a reubicar ¿dónde? Se van a reubicar en Estados Unidos, en Canadá, lo cual es bueno para nuestra región. Pero entonces, ¿qué pasa? Queremos un mundo equilibrado, no un mundo sesgado, concentrado en una sola región. Pero si esas empresas vinieran para República Dominicana, tal vez habría que darle la bienvenida, pero no tenemos información de que así sea, y ojalá que lo sea. Por tanto, esta escalada de la guerra, esta mención siquiera de que lleguemos a niveles de nuclear, nos llena de terror, porque decía Einstein que él no sabía cómo iba a ser la cuarta guerra, porque lo que él sí sabía, que si había una tercera guerra mundial, esa cuarta guerra se iba a pelear con palos y piedra. ¿Qué quiere decir? Que la aniquilación sería terrible, y debemos todos estar en cadena de oración para que este conflicto en Ucrania llegue a la negociación rápida, para que se corten esos aprestos, para que esa autodestrucción de ambas partes, porque no se crea que las sanciones han dado éxito total en Rusia. No, Rusia ha ido encontrando nuevos aliados. El último de sus aliados es Arabia Saudita. Cuando el presidente Biden, lleno de esperanza, buscando respiro para bajar la inflación, visitó a los reyes de Arabia Saudita para solicitarle un aumento en la producción de petróleo. Sin embargo, lo que le han respondido es que al asumir Arabia Saudita la presidencia pro tempore de OPEP Plus, entonces se ha aliado a Rusia y a otras naciones para cortar la producción de petróleo, en vez de aumentarla en 2 millones de barriles de petróleo a partir de noviembre. ¿Esto qué va a provocar? Más aumentos, pero esa Rusia también ha hecho acuerdos especiales con la India, con Bangladesh, con Pakistán, ha hecho arreglos con China y ha hecho arreglos con sus vecinos. Están movilizando muchos centros de poder multilateral de gran importancia, como el acuerdo de Shanghái, el acuerdo de la Europa Central, que son controlados por China y por Rusia. Además de que se debe saber que Rusia no es solo un país. En realidad deberíamos siempre decir la Federación Rusa, y son 23 naciones, unas pequeñitas y otras más grandes, pero en total conforman 17 millones de kilómetros cuadrados de superficie, donde un 40% o 50% no ha sido ni siquiera explorado, y sin embargo ya es el primer productor de energía del mundo de manera global. De manera que oremos porque esta guerra no llegue a los escalamientos nucleares, pero que de toda manera se detenga, porque quisiéramos saber, y que alguien nos llame para el próximo comentario, ¿quién está ganando algo en esta guerra? Esa es la pregunta. Pudiera ser Estados Unidos, pero lo va a saborear el Partido Demócrata y Biden si se dan las predicciones electorales de estas elecciones de medio término. Pero la confusión es tan grande que el que pudiera también ser el próximo inquilino de la Casa Blanca
también está al borde de ser apresado y enjuiciado por los escándalos del Capitolio el 6 de enero. Vale decir, Trump está casi acorralado por las investigaciones, aunque no sean vinculantes, de la Cámara de Diputados, pero que luego su resultado lo pasará al Departamento de Justicia, que es la Secretaría de Estado de Justicia, la que a su vez actuaría con el Procurador General de Justicia de Estados Unidos, y entonces tendría Trump la justicia encima. Por eso es que decimos, si en la democracia disque modelo del mundo, el presidente, el partido en el gobierno, existe una Secretaría de Estado de Justicia y están enjuiciando al que cometió crímenes o se sospecha que los cometió del gobierno pasado, empezando por el mismo presidente, entonces allí esa democracia está desbalanceada porque la justicia no sea independiente. ¿Quién es que manda la justicia allí? Obviamente el presidente, por eso decimos que lamentablemente, y lo decíamos antes, si nos metemos en esto de la búsqueda de la justicia independiente, no se va a juzgar la corrupción y se pasarán los 4 años anhelando la justicia independiente que, como se ve, nunca va a llegar, y el pueblo votó porque se juzgue a la corrupción y resulta que no lo hacemos. Muchas gracias, queridos amigos del mundo. Esta es la Z101 desde Santo Domingo.